Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Zapata Mondragón. En este curso de la Alcaldía Iztapalapa para su preparación para el examen de Comipems, vamos a estar llevando la materia de Historia de México, así como Historia Universal. Las primeras 4 clases las vamos a destinar a todo el proceso de la Historia de México, desde el México prehispánico hasta el México actual, abarcando todas las etapas históricas intermedias. Las siguientes 4 clases serán destinadas a Historia Universal, donde vamos a hablar desde la Ilustración hasta Historia Universal Moderna. Vamos a comenzar esta primera sesión que va a abarcar México prehispánico, la conquista de México, así como la colonia. Para esto es necesario que ustedes comprendan cuál es el concepto de Mesoamérica, que estoy seguro que lo han escuchado bastante en sus clases, en la escuela, también en el curso. Las primeras clases que tuvimos abarcamos el tema de Mesoamérica, pero en este mapa pueden ver claramente que Mesoamérica es parte del centro-sur de México. Se dividió esta parte de Norteamérica en 3 partes. Aridoamérica, que es toda esta que vemos acá arriba, se lo estoy señalando con el mouse, abarcaba hasta Estados Unidos, parte del norte y centro de México, y se encontraba habitada precisamente por grupos nómadas, más dedicados a la caza, a la recolección, y no tanto a hacer asentamientos urbanos. Oasis América, que está más en el norte, parte de lo que hoy es Estados Unidos, tenía otro tipo de civilizaciones que sí se establecieron. Se dedicaban a la agricultura, pero nunca desarrollaron civilizaciones complejas y cultura como sí ocurrió en el sur-centro del país. Por otro lado, Mesoamérica, que es lo que nos compete, estaba poblada por civilizaciones más desarrolladas, con estructuras económicas, políticas y sociales bien definidas y bastante complejas. En estas culturas existió una comunicación estrecha y constante entre ellas. Es una falacia esto que se comenta en ocasiones de que las civilizaciones europeas eran más avanzadas que las americanas, siendo que aquí también se tenía un sistema político, social, cultural muy importante. Estas son algunas de las civilizaciones más importantes que se desarrollaron en Mesoamérica. El examen de Ceneval sí trata algunas de estas cuestiones. Y bueno, podemos empezar con la cultura olmeca, que es denominada la cultura madre. Esto porque la mayoría de las demás civilizaciones toman parte cultural de los olmecas. Se establecieron en la zona del Golfo de México y sus centros más importantes fueron Tres Zapotes, La Venta, San Lorenzo. Cabe recalcar que esta diferenciación temporal es la que encontramos acá abajo. Se divide en el periodo preclásico del año 1500 antes de nuestra era al 300 después de nuestra era. El clásico 300 a 950 después de nuestra era y el posclásico 950 a 1521 después de nuestra era. ¿Por qué 1521? Porque en esta fecha es cuando se logra la conquista total y cae Tenochtitlan. Esta fecha es la que marca el acabose de las culturas y civilizaciones mesoamericanas. Seguimos con la cultura teotihuacana. Se estableció en el altiplano. Sus centros más importantes y único fue justamente Teotihuacán, y ellos se desarrollaron en el 300 antes de nuestra era a 900 después de nuestra era, por lo cual pertenecen más al periodo clásico. Es importante que ustedes noten, y si pueden investigar un poco acerca de estas civilizaciones, pueden googlear cualquiera de estos centros importantes y sabrán que, por ejemplo, el altiplano lo tenemos aquí muy cerca, a 1 hora de la Ciudad de México, y por ejemplo, los zapotecas, que están en Oaxaca, están un poco más retirados, pero si se dan cuenta en el mapa, Oaxaca sería esta zona donde estoy marcando con el mouse, y bueno, los teotihuacanos estarían por aquí, igual que el centro de México, ¿no? Entonces, es por eso que estas civilizaciones se pudieron relacionar entre ellas debido a la cercanía. En muchas ocasiones, estas relaciones fueron sí amistosas, pero también de vasallaje, como lo vamos a ver más adelante. Por otro lado está la cultura totonaca. Se establecieron en la costa del Golfo de México y sus centros más importantes son Tajín y Zempoala. Ellos pertenecieron al periodo posclásico.
Los toltecas de igual manera estuvieron en el altiplano, en la región de Tula, el actual estado de Hidalgo. Ellos estuvieron en el posclásico. Su último registro histórico es en el 1150 después de nuestra era. Y les hablaba de la cultura zapoteca que se desarrolló en la región de Oaxaca. Sus centros más importantes son Monte Albán y Mitla. Y bueno, ellos se establecieron en parte de preclásico, así como el clásico, desde el año 500 antes de nuestra era hasta el 950 después de nuestra era. En el examen que ustedes van a realizar, muy probablemente les hagan alguna pregunta acerca de cualquiera de estas civilizaciones, por lo cual en esta clase, al no tener tanto tiempo como la presencial que estábamos llevando a cabo, pues sí es recomendable que ustedes por su parte, en las ligas que también les vamos a dejar al final de la presentación, puedan investigar un poco más acerca de cada una de estas civilizaciones. Hay más, existieron muchísimas más civilizaciones, pero no se les da una importancia cultural como estas que se les acaba de mencionar. Por otro lado, las dos civilizaciones más importantes y que estoy seguro que todos ustedes conocen son la civilización maya y mexica. Vamos a comenzar con los mayas. Ellos se desarrollaron desde el 2000 antes de nuestra era hasta el 1539 después de nuestra era. Se preguntarán por qué después del 1521, que es cuando termina la época posclásica de las regiones mesoamericanas. Esto responde a que los mayas fueron la civilización que más resistió el embate español y tardaron más tiempo en conquistarlos. Por eso es que se concluye que ellos desaparecieron como civilización hasta el año 1539. La región maya la pueden encontrar en lo que actualmente es Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, incluso Guatemala, Belice y parte de Nicaragua, es decir, todo el sur del país hasta parte de Centroamérica. Sus centros más importantes son Uxmal, Tulum, Chichén Itzá, que actualmente es una de las maravillas del mundo, Tikal, Bonampak, Palenque y Toniná. Las grandes aportaciones de los mayas fueron a las matemáticas y a las ciencias. Ellos destacaron en el uso de las matemáticas, siendo su gran aporte el uso del cero. Se habla que el sistema numérico actual es de origen arábigo y ya se contemplaba el uso del cero. Sin embargo, está establecido que fueron los mayas quienes desde mucho antes que ellos ya utilizaban el cero. Y esto porque hacían uso de una arquitectura bastante avanzada y de una astronomía de igual forma. Ellos tenían el calendario maya, que es incluso más preciso que los actuales calendarios gregorianos. Por otro lado, los mexicas, que son la civilización fundamental de México, su centro principal fue Tenochtitlán, que abarca lo que hoy es la Ciudad de México. Hay que recordar el mito fundacional de México, que habla de que estos pobladores eran nómadas, venían de Aztlán y sus sacerdotes les comentaron que en donde vieran la señal de un águila postrada sobre un nopal devorando una serpiente, ahí deberían establecer su asentamiento. Eso fue en el lago de Texcoco, que antes abarcaba toda la zona de la hoy Ciudad de México. Se asentaron en el Valle de México y estuvieron conformados por Tlacopan y Tlatelolco, siendo conocido esto como la Triple Alianza. Sus principales aportaciones fue que ellos impusieron una educación obligatoria tanto para las clases nobles como para las clases plebeyas. Hicieron un uso de la herbolaria y medicina tradicional que podemos ver incluso hasta nuestros días, así como la distinción entre un calendario civil y un calendario religioso. También hicieron grandes avances en cuestiones gastronómicas y de agricultura. Me imagino que sabrán esta cuestión de las chinampas, por ejemplo, en Xochimilco, que es un sistema de agricultura asentado sobre un lago, ¿no? Recordemos que toda la parte de la Ciudad de México era lacustre. Entonces, gracias a los mexicas y a estas innovaciones tecnológicas bastante importantes para su época, es que hoy en día se sigue cultivando en Xochimilco principalmente, también en algunas zonas de Milpalta, bajo este sistema de agricultura. A la par de que todo esto sucedía, desde Europa se gestaban alguna serie de investigaciones, de exploraciones y expediciones hacia América, ¿no? Recordemos
este tema de Colón, que se equivoca en sus mediciones, en lugar de llegar a la India para comerciar, llega a lo que hoy es América, específicamente a la zona de Cuba. Y bueno, a partir de 1517, que es cuando los españoles llegan como tal a México, se puede decir que antes de eso, incluso 100 años antes, ya existía presencia europea en el continente. Nos vamos a centrar más que nada en la cuestión del país, que es lo que nos compete. Este es un mapa del tiempo que ustedes pueden pausar, pueden analizar y pueden investigar también por su parte para ahondar y profundizar en la investigación del tema. Pero el primer registro que se tiene como tal es de Diego de Velázquez, el cual era gobernador autoproclamado de Cuba, quien envió hombres a la península de Yucatán, y estos entraron ya en contacto con los mayas. En 1519 se da la batalla de Centla, que es el primer enfrentamiento entre indígenas chontales contra españoles. En ese mismo año, Diego de Velázquez envía a Hernán Cortés a una expedición dentro del territorio mesoamericano. Ese mismo año, Hernán Cortés entra en contacto por primera vez con los emisarios del emperador Moctezuma II en Veracruz, el cual envía a su gente para investigar de qué va esta serie de personas nuevas que han llegado al continente. Posteriormente, Cortés es invitado por totonacas a la ciudad de Zempoala, donde estos se unen a sus tropas, y es así que parten rumbo a Tenochtitlan. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero esto es importante que lo tengan en cuenta. El gran éxito de las expediciones que invadieron los territorios mesoamericanos también se debe a que se les unieron estas otras civilizaciones. Vemos que los tlaxcaltecas también se unen a las tropas de Cortés. Moctezuma II se entera y envía de nuevo a sus emisarios para convencer a Cortés de desistir. Se preguntarán por qué se unieron los tlaxcaltecas y los totonacas a Cortés. Es bien sencillo, estos pueblos estaban bajo el yugo de los mexicas, es decir, le tenían que dar tributo, le tenían que mandar pieles, flores, esclavos, y vivían bajo el yugo completamente de los mexicas. Esto obviamente por la fuerza. Entonces, este tipo de civilizaciones ven en la llegada de los españoles una especie de refugio contra los que habían sido por años sus terratenientes, por así decirlo. Cortés llega a Cholula, lo que hoy es Puebla. Se les invita a pasar, se les invita a establecerse y se les hace de nueva cuenta la invitación a retirarse. Esto porque Cholula era una ciudad aliada de los mexicas, y estos buscaban a toda costa detener el avance, pero esto fue una especie de trampa en lo que los cholultecas estaban con Cortés y con los tlaxcaltecas y los totonacas. Se formó una guarnición, una especie de pequeño ejército mexica a las afueras de Puebla para hacerle frente a los invasores. Sin embargo, es el 8 de noviembre de 1519 cuando los españoles llegan a Tenochtitlan y no les queda más opción a los mexicas que recibirlos. Esta es una breve reseña sobre la caída de Tenochtitlan que se da en 1521. Si se fijan, la fecha está resaltada y es importante que lo tengan en cuenta porque muy seguramente se van a seguir topando con esta fecha que marca un antes y un después en la cultura mexicana. Bueno, principalmente vamos a ver estos puntos muy de sobremanera. Si ustedes los pueden buscar por su cuenta, seguirlos investigando, estaría perfecto para que puedan tener una comprensión más amplia de los temas. De todos modos, yo les dejé aquí abajo una liga que ustedes pueden abrir y los va a redirigir a una página donde pueden ver más a detalle todos estos puntos. El arresto de Moctezuma II se produce justo por todas estas cuestiones de conveniencia para los mexicas, ¿no? En el Templo Mayor hubo una matanza en una de las festividades mexicas porque imagínense ustedes el choque cultural que tuvieron los españoles al salir un buen día de las casas que se habían compuesto para ellos y ver una especie de ritual donde los mismos mexicas, sus sacerdotes, están sacrificando personas, le están sacando el corazón y destazando.
Esto para ellos fue un shock tremendo, entonces se creó una confusión bárbara y ellos pensaron que pues los mexicas se les habían rebelado, ¿no? Entonces deciden tomar la iniciativa y asesinar a la mayoría de las personas que se encontraban en ese momento, siendo que se trataba de una festividad religiosa que duraba aproximadamente un mes. Posteriormente a esto, la sociedad mexica se levanta contra los españoles justo por atacarlos en su festividad, a lo que Moctezuma trata de pararlos, trata de convencer a su gente, a sus pobladores, de que desistan, y Moctezuma resulta muerto a pedradas por los mismos pobladores de Tenochtitlan, quienes ven en el otrora Tlatoani a un traidor, a alguien que ha cedido por completo el control a los españoles. Posterior a todo esto, a la revuelta mexica, es que los españoles huyen a Tlaxcala después de la conocida Noche Triste, que fue la derrota más importante que sufrieron los invasores españoles. Y bueno, es importante que esto lo tengan en cuenta. Existieron factores que propiciaron la caída de Tenochtitlan y que no fueron directamente provocados por los españoles. El primero de ellos, como les comentaba, es la enemistad que los mexicas tenían con otro tipo de culturas, como los tlaxcaltecas, por ejemplo. Motivo por el que estas civilizaciones deciden unirse a los invasores pensando que de esta manera se librarían de su yugo. Esto también con esta promesa de Hernán Cortés por respetarlos, por hacerlos aliados suyos y prometerles que les iba a permitir continuar con su vida cotidiana e incluso tener poder sobre otro tipo de civilizaciones, lo cual sabemos que fue una mentira. La religión también jugó parte importante en la conquista de Tenochtitlan. Esto porque Moctezuma II interpretó la llegada de los españoles como este mito de que Quetzalcóatl iba a regresar, por lo cual fue completamente sumiso ante ellos. Y por otro lado, las enfermedades. Los españoles trajeron una serie de enfermedades que hasta el momento no se conocían en América, lo cual desencadenó obviamente aún más muertes entre la civilización mexica. Imaginen ustedes ser toda su vida sanos, no saber de enfermedades y que de pronto lleguen personas que los contagian de este tipo de enfermedades como el sarampión, la viruela. Obviamente los mexicas no tenían anticuerpos ni defensas para este tipo de enfermedades. Una vez que cae Tenochtitlan, se comienza con la era del virreinato. Esta bandera que ven aquí es la bandera de la Nueva España. Tras destruir a Tenochtitlan y someter a las civilizaciones mesoamericanas, incluidos los tlaxcaltecas y las demás culturas que se unieron al invasor, los conquistadores españoles fundan la Ciudad de México como la capital del territorio que recibiría el nombre de la Nueva España. Hubo tres grandes momentos en el virreinato. Cabe destacar que aquí está mencionado Antonio de Mendoza fue el primer virrey de la Nueva España, esto hasta 1536. Pueden ver la cantidad de años que pasaron para que se estableciera como tal una sociedad española y europea. Los conquistadores pretendían lograr una europeización de los territorios recién conquistados. Tenían también intereses económicos. Es bien sabido que ellos estaban en busca de metales preciosos como el oro, la plata, y por eso estos mitos como de la ciudad que nunca encontraron de El Dorado, ¿no? Ellos estaban buscando riqueza, estaban buscando fortuna. Entonces los intereses económicos también jugaron parte fundamental en la cuestión de la conquista. Por otro lado, buscaban introducir a la Nueva España instituciones políticas europeas como la encomienda y los ayuntamientos, que vamos a ver más adelante. Esto para hacer de este territorio una especie de apéndice de España. Pero ¿qué sucedió con la población indígena? El descenso de la población indígena fue brutal. A partir de la conquista española se llamó a este proceso la catástrofe demográfica del siglo XVI. Los historiadores varían en cuanto a sus cifras, pero se cree que para 1541, es decir, poco más de 20 años a partir de la conquista, habían muerto alrededor de 20 millones de indígenas en toda Mesoamérica. Esto
en parte por estos 4 puntos que les dejo abajo. Los conflictos entre las poblaciones indígenas sobrevivientes y los españoles. Obviamente las poblaciones indígenas, como los mayas que les comenté al principio de esta clase, no se iban a dejar vencer tan fácil. Entonces hubo algunos dejos de rebeldía por todo el territorio, lo cual obviamente concluyó en la muerte de varios de los indígenas sobrevivientes. El trabajo forzoso y la sobreexplotación de la mano de obra también es parte fundamental de estas muertes, debido a que las condiciones en las que ellos trabajaban eran condiciones, bastante complicadas. Jornadas laborales de 18 horas, 1 o 2 comidas bastante escasas al día. Entonces, bajo esas condiciones cualquiera perecería, ¿no? Hay libros que tratan el tema, si les interesa. Está, por ejemplo, La rebelión de los colgados, de Bruno Traven. Es bastante recomendable que le den una leída. Derivado de todo lo anterior, también comenzó un éxodo, una migración forzada. Las poblaciones indígenas que quedaron, pues obviamente ya no se sentían ni cómodas ni seguras en el territorio que históricamente habitaron. Es por eso que se da un éxodo que también representó bastantes muertes para los indígenas. Y por otro lado, como ya les había comentado, enfermedades como la viruela, el sarampión y el tifo hicieron mella en las poblaciones indígenas. Se introdujeron una serie de instituciones eclesiásticas en lo que se denominó la Nueva España. Parte importante de la conquista fue justo la evangelización de las poblaciones indígenas. Para este fin, desde España arribaron aproximadamente 400 frailes franciscanos, dominicos y agustinos. Por lo cual ustedes verán que la conquista española rompe por completo con la cultura, creencia, costumbres, tradiciones de los indígenas. Se les impone una religión y ahora será la Iglesia quien se encargue de la educación, las instituciones y por supuesto la labor religiosa y evangelización de las colonias indígenas. En 1571 se instaura el Tribunal del Santo Oficio, que comúnmente es conocido como la Inquisición. Esto porque no se tolera cualquier otra religión que no sea la católica y se vigila el cumplimiento de los preceptos religiosos del catolicismo. Esto obviamente bajo pena de muerte, de tortura. Es decir, no se podía ejercer libremente cualquier vestigio de alguna religión ancestral. Sin embargo, los monjes también introdujeron las ideas de la Ilustración que vamos a ver en Historia Universal. Principalmente los criollos y los mestizos se enfocaron a los estudios relacionados con las ideas de Ilustración, que hablan más sobre la libertad individual, libertad de creencia y que se desarrolla en Francia. Básicamente, en esta parte podemos concluir que la evangelización del Nuevo Mundo fue la justificación ideológica para la presencia española en la Nueva España. Es decir, sabemos que actualmente países como Estados Unidos, por ejemplo, mandan sus tropas a otros países y su justificación es llevarles paz y libertad. En esos momentos sucedió lo mismo. Los españoles se justificaron diciendo que tenían que evangelizar el Nuevo Mundo. Les hablaba también de los criollos. Esto es parte importante porque viene en su examen. Esta es la división social que se dio en la Nueva España. Estaban los peninsulares, que eran españoles provenientes de la península ibérica, o sea, de Europa. Los criollos eran los hijos de estos, pero la diferencia es que habían nacido en América. También estaban los indígenas, que prácticamente vivían en condiciones de esclavitud y discriminación. Los negros, que eran esclavos traídos de África, y las castas, que las castas ya es la unión y toda esta mezcolanza entre estas diferentes clases sociales. Los criollos fueron una parte importante debido a que fueron tomados como una raza de segunda clase a pesar de ser descendientes directos de los españoles. Ellos no podían aspirar a cargos importantes, únicamente se dedicaban a estudiar teología, a ser militares, abogados, médicos, etc. Es decir, sí les iba bien, pero no tanto como a los peninsulares. Es por ello que los criollos fortalecen más su identidad como mexicanos pertenecientes a este territorio que como españoles. En cuanto a la organización económica, es importante que también lo tengan claro. Este también es un tema que va a venir en su examen. De hecho, en muchas de las guías que ustedes han podido estudiar vienen este tipo de temas, ¿no?
Primero que nada es importante que sepan sobre el Real y Supremo Consejo de Indias, formado en 1524, fue el principal órgano administrativo al inicio de la colonia. Básicamente, ellos se encargaban de hacer una aduana, de gestionar todo el comercio, todo lo que salía de la Nueva España hacia Europa y viceversa. Se introdujeron también bestias de carga y animales que antes no existían en América, como las mulas, bueyes, cerdos, caballos, etc. En Mesoamérica el animal más grande que existía eran los pavos, entonces no tiene nada que ver un pavo con los caballos y los bueyes que después se introdujeron. Con este nuevo ganado se fortaleció tanto la industria ganadera como agrícola. Sin embargo, la actividad económica principal fue justamente la minería. Ustedes sabrán que hay muchas comunidades y muchos municipios en México que reciben nombres mineros. Es justo por esto, por esta sed de oro de los españoles, que se le dio bastante auge a la actividad minera. Aunado a que las tierras mexicanas son ricas en minerales, entonces es por eso que la minería fue la principal actividad económica durante la Nueva España. Por otro lado estaba la encomienda y el repartimiento. Estas dos cuestiones fueron importantes para el trabajo y fomentar la economía en la Nueva España. El repartimiento consistió en que básicamente se repartía a los indígenas sometidos para utilizarlos como mano de obra en todo tipo de trabajo, minería, ganadería, agricultura, etc. Normalmente no recibían un salario, aunque había alguno que otro patrón que sí les pagaba un jornal a cambio de sus servicios. Sin embargo, casi no ocurría y eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo. La encomienda consistió en la entrega de un grupo de indígenas a un español para que éste los supuestamente protegiera, educara y evangelizara. Esto a cambio de que estas comunidades indígenas les pagaran un tributo, que muchas veces ese tributo era más que nada mano de obra para sus haciendas, para trabajo forzado básicamente. Supuestamente, al hacer la conquista de la Nueva España, los indígenas quedaban excluidos de ser esclavos. No se podía esclavizar a los indígenas, pero esto en el deber ser. La realidad es que las condiciones en las que ellos sobrevivían sí eran bastante esclavizantes. Para casi concluir, las reformas borbónicas fueron un objetivo de la Casa de los Borbones, con lo cual buscaban reorganizar la política de sus territorios. Sabemos que lo que era Mesoamérica eran territorios bastante grandes, sin caminos para comunicarse, entonces se daba que en algunas regiones cada quien hacía pues prácticamente su ley, ¿no? No se respetaba como tal los preceptos de la corona española. Es por ello que esta reforma crea 12 intendencias en las que se dividió el virreinato: la intendencia de Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Y bueno, no todo fue malo. Se puede decir que parte importante que vemos hasta ahora de esta mezcolanza con España fue el intercambio cultural. Existen numerosos aspectos sociales, políticos, culturales que son producto de dicho intercambio. La mayor parte de las cosas que los españoles trajeron a América adquirieron un carácter bastante local y dieron origen a una nueva cultura americana, mexicana más que nada, donde los elementos europeos estaban presentes, pero también muy arraigados a las tradiciones indígenas. Aquí les dejé algunos ejemplos de ellos. Otro ejemplo bastante claro, por ejemplo, sería el Día de Muertos. Si bien es una tradición 100% indígena, vemos que hoy se mezcla con cuestiones católicas. Entonces, en este tipo de acontecimientos es que se ve esta mezcla cultural y el intercambio con la civilización española. Por último, vamos a resolver una serie de preguntas. Me gustaría que en este momento del video pausen la grabación y vean si ustedes son capaces de resolver, con lo que ya vimos en esta pequeña clase, estas preguntas. Una vez que lo hicieron, podemos responderlas. La primera: cultura que floreció en Monte Albán y cuyo nombre significa gente de las nubes. Como lo vimos en las primeras diapositivas, Monte Albán perteneció a la cultura zapoteca.
Los teotihuacanos, mexicas y toltecas estuvieron más en la región del altiplano y del Golfo, por lo cual, a pesar de que no se mencionó que su nombre significa gente de las nubes, ustedes pueden deducir que se trata de la cultura zapoteca. Un factor determinante de la derrota de la civilización mexica fue A. Relación cordial con las civilizaciones vecinas. Vemos que no, realmente sus aliados eran menos. La falta de entrenamiento militar de los mexicas tampoco, de hecho fueron una de las razas guerreras más importantes a nivel mundial incluso. El uso de barcos y bergantines por parte de los españoles, no, sí lo usaron, pero realmente no significó una diferencia importante. La respuesta correcta es la enemistad que existía entre los pueblos sometidos por los mexicas con esta última cultura, lo cual propició que se unieran a los invasores y obviamente que entre todos lograran la derrota de los mexicas. Fue la principal actividad económica de la Nueva España. Ojo, esta pregunta realmente es importante para ustedes. Como ya lo mencionamos, fue la minería. La minería fue la principal actividad económica de la Nueva España. Consistió en que varios grupos de indígenas eran repartidos a los españoles, a quienes tenían que pagar un tributo a cambio de protección, educación y adoctrinamiento religioso. Es la encomienda. Hay que hacer la distinción entre la encomienda, que se supone que los españoles tenían que cumplir con protección, educación y religión, y por el contrario el repartimiento. En el repartimiento no estaban obligados a ninguna de estas cuestiones, únicamente se les daban los indígenas para mano de obra. ¿Fue una de las consecuencias de la reforma borbónica el aumento de los impuestos? No, realmente no se hablaba de recolección o recaudación de impuestos. Intercambio cultural, sabemos que tampoco, eso fue consecuencia de toda la mezcla. La muerte de gran cantidad de indígenas, no, vimos que esto tiene otro tipo de cuestión que lo provocó. La respuesta correcta es B, la implementación de las intendencias. Recordemos que México es un territorio bastante amplio y no se daban abasto, como coloquialmente se dice, para controlar todo el territorio. Es por eso que se crean intendencias y obviamente un intendente estaba a cargo de cada una de ellas para vigilar que todos cumplieran con los preceptos de la corona española. Por mi parte, eso sería todo en esta primera clase, espero les sea de bastante utilidad. Esta es una bibliografía que pueden consultar, la mayoría están en PDF, lo pueden buscar en Google y espero que les sea de bastante utilidad. Nos vemos en la siguiente clase.